Hola, soy Stephanie. ¿Qué tal? Soy Jocelyn. Yo, Natalie. Y yo, Yalitza. Y juntas somos el equipo Backyardigans. Lo prometido es deuda. En este video, el grupo Backyardigans va a explicar lo que consiste la genética no mendeliana y herencia poligénica. Para entender la genética no mendeliana, primero tenemos que hablar de la genética mendeliana. La genética mendeliana recibe su nombre de un monje austriaco del siglo XIX, llamado Gregor Mendel, quien comenzó a estudiar la herencia haciendo experimentos con varios rasgos en las plantas de guisantes. Uno de los rasgos con los que experimentó Mendel fue el color de la flor. Gregor Mendel comenzó su experimento tomando una flor púrpura y una flor blanca, y las cruzó. Estas flores se llamaron la generación P, generación progenitora o parental. Las plantas utilizadas por Mendel eran líneas puras para cada rasgo que estudió, es decir, plantas que siempre producen descendencia con los mismos rasgos que los progenitores. Genéticamente, un individuo de línea pura es homocigoto para un rasgo. Tras el cruce entre dos líneas puras, Mendel observó que todos los descendientes de la primera generación, llamada F1, eran de color púrpura. Estas plantas se llaman comúnmente híbridos o heterocigotos, que es el nombre que recibe la descendencia del cruce entre dos progenitores homocigotos, uno dominante, otro recesivo, para un mismo rasgo. Como todas las flores de la generación F1 eran de color púrpura, Mendel llamó al color púrpura un rasgo dominante y al color blanco un rasgo recesivo. Luego de esto, Mendel permitió que las plantas púrpura de la generación F1 se cruzaran entre ellas, lo que dio lugar a 3 flores púrpura y una flor blanca en la segunda generación, llamada F2. Es así como Mendel trata la genética. Por otro lado, la genética no mendeliana describe patrones de herencia que no siguen la genética mendeliana simple. Existen diversos tipos de genética no mendeliana, pero en este video trataremos de la herencia poligénica. La herencia poligénica se produce cuando un rasgo es el resultado de la interacción de, por lo menos, 2 genes y cada uno de ellos ejerce un pequeño efecto sobre ese rasgo concreto. Generalmente, el fenotipo de rasgos poligénicos presenta una variación continua, por lo que pueden cuantificarse, es decir, son caracteres cuantitativos. Ahora hablaremos sobre los caracteres de la herencia poligénica. La herencia poligénica no se puede analizar empleando los pedigrís o estudiando los cromosomas. Se da cuando algún carácter como el peso, la forma, la altura, el color y el metabolismo se debe a la acción de más de un gen que pueden tener además más de 2 alelos, lo cual origina numerosas combinaciones que son la causa de que exista una gradación en los fenotipos aunado al efecto mental. Estos caracteres tienen ciertas características comunes, de los que podemos mencionar: los rasgos se cuantifican midiéndose, los rasgos son controlados por 2 o más genes resultando en un efecto aditivo, los rasgos son controlados por efecto de alelos múltiples. Los fenotipos de los rasgos poligénicos y multifactoriales varían de expresión por efecto de los factores ambientales. Y ahora, ¿qué es lo que podemos decir sobre las características y por qué le llamábamos rasgos ambientales? Bueno, las características de las enfermedades se pueden dar por el rasgo o afección multifactorial dependiendo de la cercanía que tiene el individuo con su familia. Les doy un claro ejemplo. Si el hermano mayor del individuo tuviese algún trastorno mental, lo más seguro es que el individuo también lo pueda padecer. El riesgo es mucho menor si lo tiene algún primo, ya que este familiar es un poco lejano. Y normalmente la familia comparte genes en común según el árbol genealógico. Esto es lo que hace que se puedan transmitir estas características. En conclusión, la genética no mendeliana, también conocido como mendelismo complejo, describe patrones de herencia que no siguen los principios establecidos por Gregor Mendel en sus leyes mendelianas. Además, en pocas palabras, podemos definir a la herencia poligénica como un patrón de herencia en el que los rasgos fenotípicos están determinados por factores genéticos, que a menudo son varios genes, y por factores ambientales. Finalmente,
Estos nuevos descubrimientos han ampliado nuestra comprensión de la herencia genética y ha desafiado las ideas tradicionales sobre la transmisión de los rasgos de una generación a otra generación.